Cano, ¿cómo estás, Pri? Buen día. Hola Javier, muy buen día a toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, tenemos información del ámbito científico en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre unos parásitos que todos conocemos, pero de los cuales en realidad sabemos muy poco. Por eso vamos a conocer el trabajo que realiza un grupo de científicos sobre estos parásitos que son las pulgas. Este grupo de especialistas de CONICET La Plata, en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, estudian la asociación entre distintos cuadros febriles que afectan al ser humano y la presencia de parásitos en animales domésticos y silvestres. Nosotros ahora tenemos comunicación con Marcela Lareski, quien es investigadora de CONICET y responsable del laboratorio de ectoparásitos en animales silvestres, domésticos y humanos del CEPAVE. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, primero que nada, ubicanos en tu contexto de trabajo, cómo son las investigaciones que se desarrollan en el laboratorio. Bueno, nosotros en el laboratorio de ectoparásitos del CEPAVE estudiamos todos los parásitos que viven por fuera del cuerpo de los hospedadores, por eso se llaman ectoparásitos precisamente. Durante muchos años, desde su inicio, nuestro principal interés fue una correcta identificación de los mismos, o sea, hacíamos lo que se llama sistemática, diferenciábamos especies muy parecidas, describíamos nuevas especies, hacíamos análisis sobre la especificidad de los distintos ectoparásitos en realidad, focalizados más que nada en pulgas y otros bichitos muy chiquititos, no tan famosos, que son los ácaros. Pero en los últimos años nosotros quisimos conocer no solamente la importancia sanitaria de estos ectoparásitos como parásitos mismos, porque ya sabíamos que producían dermatitis, picazón, etcétera, sino investigar si podían transmitir algún tipo de patógeno. Y nos focalizamos en dos géneros de bacterias porque a nivel mundial eran las registradas en las pulgas y en los ácaros. Eh, y bueno, y es en esa tarea que estamos abocados hoy en día, siempre haciendo hincapié en una correcta identificación de las pulgas y de sus hospedadores, ya sean roedores silvestres o peridomiciliarios o animales domésticos, porque ese dato también es importante para conocer la ecología de las pulgas como vectores. Ujú. Estas dos bacterias que vos mencionás, ¿cuáles son y a qué enfermedades pueden estar asociadas? Estas dos bacterias son géneros que incluyen muchas especies, que son Bartonella y Rickettsia. Estas bacterias producen las enfermedades que se conocen como rickettsiosis y bartonellosis, o más comúnmente como fiebres manchadas, tifus, la enfermedad del arañazo del gato, que son enfermedades que están en la naturaleza desde hace muchos años, pero que en humanos son subdiagnosticadas porque los síntomas que producen son comunes con otras enfermedades, como por ejemplo cefalea, dermatitis, dolor muscular, fiebres que pueden durar muchos días. Algunas de estas enfermedades, como la del arañazo del gato, a veces se cura sola, es una fiebrícula que dura 30 días y luego la persona se recompone. Otras veces no, son casos, como el caso de fiebres manchadas, son casos graves que incluso pueden llevar a la muerte. Estas bacterias en su ciclo de vida precisan un mamífero como hospedador y también un artrópodo como lo que nosotros llamamos vector, que sería el vehículo, ¿no es cierto? Ujú. Para que lo pase de mamífero en mamífero. Esos mamíferos pueden ser silvestres, peridomiciliarios, como son las ratas de las casas, como son las comadrejas, que también pueden entrar en las viviendas en zonas rurales, o perros, o gatos, o cerdos, y también humanos. Y como vector, las más conocidas eran las garrapatas, las más estudiadas. Ujú. Pero nosotros, que como había reportes en pulgas, voy a hablar más de pulgas que de ácaros porque es donde más avanzamos en los estudios, donde tuvimos resultados positivos, quisimos investigar si las pulgas que estaban en determinadas zonas podían estar
no transmitiendo, porque para asegurar que no transmiten hay que hacer estudios posteriores, pero si por lo menos en su interior tenían estas bacterias. Y nos centralizamos en zonas intermedias entre lo que sería zona urbana y zona silvestre, porque son las zonas más interesantes, porque es donde confluye la fauna silvestre con la fauna urbana, y donde está el humano, donde está el hombre. Y bueno, es ahí donde desarrollamos principalmente nuestros estudios. Abarcamos muchas áreas, pero en este momento estamos focalizados en ese tipo de ambiente. Es decir que las pulgas que hay en animales silvestres también ustedes las pueden encontrar en animales domésticos y viceversa. Claro, hay una tendencia a pensar que la pulga es una, y es la pulga del perro y nada más que esa. No, en la Argentina tenemos más de 130 especies y subespecies de pulgas, o sea que hay una gran diversidad. Nosotros nos focalizamos en el Gran La Plata, que es la provincia de Buenos Aires, o sea, la ciudad de La Plata, que es la capital, y todos sus alrededores, y más que nada, como te decía, en los alrededores nos focalizamos más todavía, y en la ciudad de Iguazú, en Misiones. O sea, hay dos becarios del CONICET que están desarrollando sus tesis doctorales, uno en el Gran La Plata y otro en Iguazú. Y en los dos lugares encontramos que en esas zonas peridomiciliarias hay pulgas que son compartidas, por ejemplo, con la rata de las casas, que es otra familia, es otro grupo completamente distinto que los ratones silvestres. Entonces, una misma pulga se encuentra en la rata de las casas, en el ratón silvestre, en los perros, en los humanos puede encontrarse, sería Pulex irritas, que es la pulga del hombre, pero se encuentra en toda esa variedad, en los cerdos, que cría la gente para comer, los marsupiales, que son las zarigüeyas o comadrejas, son animales que están en estos ambientes, están tanto en las zonas rurales como en las urbanas, porque entran precisamente, son carnívoros, y entran a alimentarse de ratas comunes como de ratones silvestres. Entonces van y vienen, y hay un intercambio de ectoparásitos en ese sentido. Estas pulgas, a nosotros nos interesa conocer bien la identidad taxonómica, porque la biología es diferente en cada pulga. O sea, hay un ciclo básico común, pero después el tiempo que una pulga está tan en el ambiente o que está en el hospedador es diferente. Y el grado de asociación, algunas son muy específicas, otras, como esta que te contaba, son sumamente generalistas. De ahí que nos interesa identificarla, o sea, ponerle el nombre específico, o sea, sería ponerle el nombre y apellido a cada pulga. Bueno. Tengo entendido, sí, Marcela, que ustedes utilizan una técnica novedosa y no destructiva para la extracción de ADN y, bueno, para conocer todo esto que nos estás comentando. Claro, en el grupo también hay becarios especialistas precisamente en la sistemática, o sea, en ponerle el nombre y apellido a estos ectoparásitos, porque, por ejemplo, hay muchos casos de especies crípticas, esto que yo digo, le pongo un nombre y por ahí dentro de ese nombre que yo pienso que es una pulga, son muchas pulgas diferentes y que es difícil de reconocerlas solamente al microscopio. Entonces hay que recurrir a técnicas de biología molecular. El problema con las pulgas, principalmente las de fauna silvestre, es que son muy chiquititas y si yo las rompo para extraer el ADN, después no puedo saber qué pulga era, porque yo necesito romperla porque la bacteria está en el aparato digestivo, entonces no me sirve sacarle una pata. Estos métodos de extracción no destructiva de ADN son mediante kits de valor altísimo para nosotros porque es en dólares y si habría que hacerlo pulga por pulga, nos es casi inaccesible. Además de que hay que tener bien a punto puesta la técnica que consiste en cortar una pulga por la mitad, hacer la extracción de ADN y después procesarla para estudiarla al microscopio. Entonces en el laboratorio los chicos probaron con otras técnicas y se publicó un artículo donde solamente pinchando un ácaro o cortándolo por la mitad, o una pulga cortándola por la mitad, con una técnica sumamente barata, digamos, se puede obtener buenos resultados, y bueno, es lo que estamos empleando en estos momentos, en estos últimos años que son difíciles económicamente, ¿no? Así que, bueno, contentos con eso porque nos permitió avanzar. Ese es uno de los grandes problemas que hay con la fauna silvestre, con los ectoparásitos silvestres, poder
preservar el exoesqueleto para después estudiarlo con microscopio. Me llamó mucho la atención esto que vos decías al principio, que tiene que ver con los subdiagnósticos que se hacen de enfermedades. Quería preguntarte si estos estudios que hacen, en donde conocen los distintos tipos de pulgas y los patógenos que pueden transmitir, puede ayudar a precisar, por ejemplo, los diagnósticos de una enfermedad en seres humanos. Sí, esa sería la idea. Mira, tanto en Iguazú como en el Gran La Plata, lo que nos motivó a hacer los estudios en esos ambientes fueron casos humanos. Al principio, el de Iguazú, al principio estuvo diagnosticado, luego se asoció a una bartonelosis, y en el de Gran La Plata sí se diagnosticó bien, se diagnosticó por PCR, de una fiebre manchada, una rickettsiosis, pero en ningún caso se halló el vector. Entonces esto, o sea, se analizaron en el Gran La Plata garrapatas, pero no tenían la bacteria. Esto nos hizo pensar que como esas garrapatas juveniles, o sea, no los adultos de garrapatas, sino los estadios juveniles, están en ratones, podrían, y conviven con las pulgas, podrían ser las pulgas los vectores. Si nosotros podemos identificar el vector y cortar, y después estudios posteriores, poder hacer el ciclo de vida en el laboratorio, habría que repetirlo para asegurar que las pulgas no solo conservan las bacterias, sino que son capaces de transmitirla. Si nosotros podemos probar eso y cortar la cadena, o sea, tratar de evitar que las pulgas nos lleguen a los humanos, estamos cortando el ciclo, entonces estamos previniendo de una manera económica, ecológicamente amigable, digamos, porque sería no permitir, por ejemplo, que nuestras mascotas tengan pulgas, recurriendo a productos que hay en el mercado, obviamente que los va a aportar un veterinario, pero además, como el ciclo de vida de las pulgas se desarrolla en gran medida en el suelo, porque los huevos, las pupas y las larvas están en el suelo, solamente los adultos van a los mamíferos. Con limpiar el piso con agua y un chorrito de lavandina diariamente, ya estamos cortando el ciclo de las pulgas. Entonces, si evitamos que haya pulgas, estamos cortando el ciclo de las riquezas y de las bartonelas. Así que sí, la idea es esa, que poder aportar para grupos de trabajo en salud humana y animal, ¿no? Ahí queda clarísimo también la relevancia que tiene este estudio que ustedes realizan para todos nosotros, para todos los seres humanos, justamente para, bueno, poder precisar estos diagnósticos y también tomar conciencia para prevenir la aparición, la presencia de estas pulgas cerca de nosotros. A veces es muy difícil, ¿no? Se trata de parásitos incluso que a veces uno los normaliza, quizás no llega a dimensionar los riesgos que hay. Sin embargo, en la historia hubo casos, ¿no? de pestes por las pulgas muy, muy importantes. Sí, sí, y todavía hay, porque hubo, creo que el año pasado o el anterior, un caso también en Asia. Pero es verdad, uno naturaliza que el perro tiene pulgas, o sea, un perro sin pulgas es como que no es un perro, y no debería ser así. Sí, una de la pandemia más importante, hasta el momento al menos, de la humanidad fue la peste bubónica, llamada también plaga o peste negra, que comenzó, la primera fueron 3 episodios drásticos, y el primero fue alrededor al principio de 1400, donde murió un tercio de la humanidad, donde dice la literatura que la ciudad de Florencia, porque atacó principalmente en Europa, bueno, luego se propagó por todo el mundo, ¿no? Pero que en la ciudad de Florencia casi quedó diezmada, sin gente, donde las obras de arte reflejan gente muerta en las calles con las manos negras, peste negra, porque se necrosaban los miembros, se ponían negros y los perdían, y que no se podía identificar cuál era la causa, hasta que se lo asoció con las ratas. En esa época se viajaba en barco, y posteriormente, recién a principios del 1900, se detecta que en la pulga de la rata, Xenophila cheopis, que es una pulga cosmopolita, acá en la Argentina está en todo el mundo, porque está asociada a las ratas. Son 2 especies las ratas de las casas, y está asociada principalmente a esas 2 especies, pero también están ratones silvestres.
y se detecta esa pulga como el principal vector de la peste bubónica, de la bacteria que es Yersinia pestis. Y bueno, acá llegó a América, llegó en 1930 más o menos, a través del puerto de San Pablo, y se extendió por todo Brasil. Ya en 1960 estaba en gran parte del continente. Así que fue una pandemia terrible. Como decíamos, tuvo casos hace poco también, pero sin embargo uno se olvida, no lo tiene tan en cuenta, pero esa bacteria, Yersinia pestis, también es vehiculizada por otras pulgas como esta que nombrábamos recién, Pulex irritant, que es la pulga del hombre, que es originaria de Centroamérica o del norte de Sudamérica, se cree que anda por ahí, pero que está en todo el mundo, diseminada por el hombre precisamente. Acá en la Argentina está, y que afecta a animales de compañía, como son perros y gatos, a cerdos, a otro tipo de ganados, a humanos, y que en algunas ciudades, por ejemplo en España, tuvieron que cerrar escuelas por la cantidad de esta pulga que había, porque le invadió de una manera terrible, porque están en las cortinas, en los almohadones, en los pisos de madera. Y bueno, esa pulga puede, por ejemplo, vehiculizar Yersinia pestis y además estas bartonelosis y rickettsiosis que estamos mencionando. Así que nuestra idea es esa, un poco prevención y no naturalizar el hecho de que haya pulgas. O sea, cortando la cadena, el ciclo de vida de la pulga, nosotros estamos previniendo, como decíamos hoy, con métodos sencillos. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos permitieras conocer el trabajo que realizan allí en el laboratorio de ectoparásitos en animales silvestres, domésticos y humanos del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, allá, que es de doble dependencia, entiendo, del CONICET de La Plata y la Universidad de La Plata. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. Nos interesa que todos conozcan estos temas, así que muchas gracias por la entrevista. Gracias, Marcela, hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a Marcela Lareschi, quien es investigadora del CONICET y responsable de este laboratorio que está investigando todo lo referido a la clasificación de las pulgas, lo tenemos que decir en plural porque, como ella nos decía, son 130 especies y subespecies de pulgas las que se encontraron aquí en nuestro país. Gracias,